A veces, la sinceridad es un golpe seco, sin necesidad de levantar la voz ni buscar polémica. Luis Enrique lo demostró otra vez con una frase que sonó fuerte en medio de la calma. No voy a desearle mucho éxito a Ancelotti con Brasil porque es evidente que mi selección es la que quiero que tenga los éxitos. Directo, sin disfraz, sin hipocresía. ¿Qué esperaban? ¿Que el asturiano brindara por la gloria brasileña? No, señores. Él tiene claro a quién le va, lo dijo con respeto pero con firmeza. Detrás de esa frase hay historias, hay rivalidad, hay orgullo nacional y también un mensaje claro de lo que significa defender tus colores sin medias tintas. Hoy vamos a destripar esa declaración, entender su contexto, su fondo y por qué a veces decir la verdad es más potente que cualquier discurso adornado. Aquí empieza de zurda. Luis Enrique soltó la frase con la naturalidad de quien sabe que está diciendo una verdad de perogrullo, pero que aún así va a levantar polvareda. No voy a desearle mucho éxito a Ancelotti con Brasil porque es evidente que mi selección es la que quiero que tenga los éxitos. Directo, sin rodeos. Pero claro, en este mundo de titulares rápidos y redes sociales encendidas, decir eso es casi un acto de guerra mediática, aunque todos en el fondo piensan igual. Y es que, vamos a ser sinceros, ¿qué esperaban que dijera Luis Enrique? ¿Que se pondría la verde amarela por simpatía con Ancelotti? Ni soñando. El asturiano es de los que, por muy diplomático que pueda ser, jamás va a poner a otra selección por delante de España, ni aunque se trate de un colega al que respeta. Eso sí, el tono fue elegante, sin necesidad de disfrazar lo evidente. Lo dijo con clase, pero lo dijo porque Luis Enrique no es un tipo que se preste a falsedades. Quienes lo conocen saben que su sinceridad es una de sus mayores virtudes y también de sus defectos según a quién le preguntes. Pero en este caso, ¿quién podría culparlo? ¿Qué seleccionador en su sano juicio desearía que otro país coseche los éxitos que él mismo anhela para el suyo? Eso no sería competitividad, sería hipocresía. Y Luis Enrique de eso no gasta. Además, pensemos en el contexto. Ancelotti llega a Brasil, una selección que no es cualquier cosa. Estamos hablando de la pentacampeona del mundo, un emblema del fútbol planetario, y ahí aparece la figura del italiano, alguien que ha triunfado en casi todas partes, para tomar las riendas de un proyecto inmenso. Es lógico que su nombramiento genere opiniones, aunque sean tan sensatas como las de Luis Enrique. Lo curioso es que en medio de todo esto también se remueven viejos recuerdos. ¿Será que Luis Enrique no puede evitar recordar aquellos duelos con Ancelotti cuando era técnico del Barcelona? Aquel Barça-Madrid de los años de la MSN frente al bloque del italiano. Fueron batallas tácticas, pero también de personalidad. Y en esas batallas, aunque con respeto, cada quien defendía sus colores a muerte. Por eso no es descabellado pensar que en el fondo hay una pequeña rivalidad que sigue latente, no de enemistad, sino de competitividad pura. Ancelotti, con su serenidad casi paternal, Luis Enrique con su fuego interno disimulado tras una sonrisa seca. Dos formas de entender el fútbol que se han cruzado y que ahora, inevitablemente, vuelven a hacerlo bajo otro escenario. Brasil y España, nada menos. Ahora, detengámonos un momento en las palabras que utilizó, porque pudo haber dicho «no le deseo suerte» y quedarse ahí, pero no. Él prefirió aclarar «porque es evidente que mi selección es la que quiero que tenga los éxitos». Esa segunda parte cambia todo. No es una agresión, no es un desprecio, es simplemente una prioridad lógica. Un español desea éxitos para España. Punto. Y ojo que después matiza con elegancia. Es una maravilla ver cómo un entrenador italiano, muy laureado, entrene a una selección mítica como Brasil. Seguro que el mix es muy positivo. Ese reconocimiento a la grandeza de Brasil y a la trayectoria de Ancelotti le da la vuelta al discurso, porque aunque no le desee victorias, no puede negar la magnitud del reto que afronta el italiano. Es respeto en estado puro. A nivel comunicativo, Luis Enrique dio una lección. Mostró que se puede ser honesto sin caer en la grosería, que se puede defender a los tuyos sin necesidad de atacar a los demás. Y, de paso, dejó claro que su corazón sigue latiendo por España, más allá de estar hoy al frente del PSG. La selección es un sentimiento que no se disfraza, por más que cambies de camiseta a nivel de clubes. En cuanto al momento en que se dio esta declaración, es importante recalcarlo. Fue en plena rueda de prensa antes del cierre de temporada de la Ligue 1, con el PSG dominando en Francia y preparando una final de Champions. Y aún así, la pregunta fue para hablar de Ancelotti y Brasil. Eso te dice mucho de la relevancia del tema y de cómo, en el fútbol, las conexiones entre técnicos siempre generan ruido. Y claro, la prensa no perdona.
sabían que Luis Enrique no iba a esquivar la respuesta. Él mismo lo ha dicho en otras ocasiones, no es de esos entrenadores que se esconden detrás de clichés, prefiere decir lo que piensa, sabiendo que después vendrán interpretaciones, algunas justas y otras sacadas de contexto, pero eso no lo detiene, porque prefiere la autenticidad antes que la corrección impostada. En ese mismo encuentro con los medios, Luis Enrique también aprovechó para hablar de otros temas, como la preparación para las finales, la gestión del vestuario y los desafíos del calendario, pero sin duda, la frase sobre Ancelotti fue la que cruzó fronteras, y es curioso porque si lo analizas fríamente, no dijo nada fuera de lo normal, solo fue sincero, pero a veces la sinceridad es la mayor fuente de titulares. Y entrando en lo futbolístico, es interesante pensar en cómo podría sumar ese Brasil de Ancelotti, porque claro, hablamos de un técnico que ha triunfado con la gestión de estrellas, con un fútbol pragmático pero efectivo. ¿Cómo se adaptará a la esencia brasileña, siempre asociada a la creatividad y el juego bonito? Ahí hay una combinación que intriga a todos, incluido al propio Luis Enrique. De hecho, cuando dijo que el mix es muy positivo, estaba reconociendo esa fusión cultural. Un italiano dirigiendo a Brasil suena, a priori, a un contraste fuerte, pero si alguien puede manejar egos, expectativas y presión mediática, es Ancelotti. Lo ha demostrado en cada país donde ha trabajado, y eso lo sabe Luis Enrique, que no por nada lo elogia antes de marcar su preferencia por España. No podemos olvidar que en su etapa como entrenador del Barcelona, Luis Enrique vivió enfrentamientos intensos con el Real Madrid de Ancelotti. Aquellos clásicos eran auténticas batallas estratégicas, donde cada movimiento se analizaba al milímetro. Por eso, cuando hoy habla de él, no lo hace desde el desconocimiento, sino desde la experiencia de haberlo tenido como rival de primer nivel. Ahora bien, más allá de las palabras de cortesía, el mensaje de fondo es claro. En la mente de Luis Enrique solo cabe un deseo de triunfo, y ese deseo está teñido de rojo y gualda. Puede admirar a Ancelotti, puede reconocer el peso de Brasil en la historia del fútbol, pero al final del día su lealtad es con España, y eso no es negociable, ni como técnico de club, ni como aficionado, ni como exseleccionador. En un contexto donde a veces los entrenadores optan por la diplomacia exagerada, Luis Enrique elige la honestidad. No le interesa quedar bien con todo el mundo, prefiere ser coherente con sus principios. Eso lo hace distinto y quizá, también por eso, conecta de manera especial con la afición española, que valora más la franqueza que los discursos políticamente correctos. Por otro lado, es inevitable pensar en lo que representa Ancelotti para el fútbol global. Su llegada a Brasil no solo es un hito por su currículum, sino también por el simbolismo de ver a un europeo dirigiendo a una de las selecciones más icónicas del mundo. Eso genera expectativas, ilusiones, pero también escozores en aquellos que preferirían un entrenador local para ese puesto. Luis Enrique lo sabe que el reto de Ancelotti no será sencillo. Manejar la presión de un país donde el fútbol es casi una religión requiere de una templanza especial. Y si bien Ancelotti tiene experiencia en escenarios de máxima exigencia, Brasil es otra historia. Lo que pase en los próximos años con esa selección será seguido con lupa y cada decisión del italiano será objeto de escrutinio. En ese sentido, la frase de Luis Enrique también puede interpretarse como un guiño a la competitividad del fútbol internacional, porque más allá ya de la camaradería entre entrenadores, cada quien defiende su bandera, y si en el camino eso implica no desearle éxitos al colega de turno, no pasa nada. Es parte del juego, parte de esa rivalidad sana que hace grande a este deporte. Además, Luis Enrique no se quedó solo en esa respuesta. Durante la misma conferencia, habló con claridad sobre el momento de su equipo, sobre jugadores como Gonzalo Ramos, la gestión de jóvenes y veteranos, y la importancia de disfrutar las victorias sin menospreciar el esfuerzo. Un discurso coherente con su filosofía, siempre centrada en el trabajo, la autoexigencia y el aprendizaje constante. Lo que define a un entrenador es su capacidad de ser fiel a sus ideas. Luis Enrique ha demostrado ser un técnico que no se doblega ante lo políticamente correcto. Prefiere decir lo que piensa, aunque eso implique nadar contracorriente. Y en un mundo donde muchos optan por quedar bien, esa valentía se agradece. Por eso, cuando se le pregunte dentro de unos años por aquella frase sobre Ancelotti y Brasil, probablemente volverá a sonreír con esa media sonrisa tan suya y dirá: «Solo dije la verdad». Y tendría razón, porque en el fondo lo que hizo fue reafirmar su amor por España, sin necesidad de disfrazarlo. Así de simple, así de auténtico, así de Luis Enrique.